Exhibición de Tadej Pogačar en la Strade Bianche que demuestra que no tiene rivales y se lleva por cuarta ocasión esta carrera por delante de Paul Sellas e Isaac del Toro. También hablaremos de la previa de la París-Niza con el debut de Jonas Vingegaard. De todo esto hablaremos hoy, así que sin más preámbulo, vamos con el video. Bueno, primera victoria para Pogačar en su primera carrera de la temporada, en la que no tuvo problema y fue una exhibición total para el esloveno, que atacó cuando quiso, se fue cuando quiso y tuvo la diferencia que quiso en todo momento. Bueno, el ataque de Pogačar fue solamente uno a 79 kilómetros de meta en el Monte Santa María, donde se esperaba que atacara, donde suele atacar el esloveno. Y bueno, nadie lo podía seguir. Lo intentaba Tom Pidcock, pero no podía. También lo intentó Paul Sellas, pero tampoco le dio. Y bueno, Pogačar ya se iba en solitario, empezaba a sacar mucho tiempo al grupo perseguidor y al final se lleva la victoria sin ningún problema. Detrás sí fue una gran batalla por la segunda plaza, que se la lleva Paul Sellas, este joven de 19 años francés que bueno, estuvo siempre en el grupo perseguidor, y el 17 de meta atacaba, se iba con Isaac del Toro, que Isaac del Toro durante todo el recorrido no dio ni un relevo, por lo que tenía a Tadej Pogačar al frente, por lo que fue siempre a rueda de Paul Sellas, que fue el que lo llevó. Que él fue el que lo llevó hasta la vía Santa Catarina. Pero acá lo increíble fue que Paul Sellas, sin importar de haber estado tirando todo el tiempo, sin importar de que Del Toro no había hecho ningún esfuerzo, lo soltó en la subida de la vía Santa Catarina y llega a la Piazza de Siena en el segundo lugar, solamente por detrás de Tadej Pogačar a sus solo 19 años. Es de muy bueno lo que está haciendo Paul Sellas. Está en otra liga, a sus solo 19 años, y está teniendo una temporada casi que perfecta, con el segundo lugar en Algarve más una etapa, con la victoria en la Fon Ardèche Classic y ahora con este segundo lugar en la Strade Bianche, superando a rivales como Isaac del Toro, que es un corredor de los que debería enfrentarse en unos años cuando sea él el que dispute las grandes vueltas como máximo favorito. Y bueno, eso es lo que tuvimos en esta Strade Bianche con ese victorión de Tadej Pogačar. Y ahora vamos con la previa de la París-Niza, que bueno, empieza el próximo domingo 8 de marzo. 8 etapas en una de las carreras de una semana más importantes del año. Y empezamos viendo el recorrido de esta París-Niza, donde tenemos esa primera etapa. Una etapa, bueno, es muy interesante, con esa última cota de 1.1 kilómetros al 8.3%, que la coronamos por última vez a 10 de meta. Recordemos que la pasamos 2 veces, por lo que no creo que lleguen todos los sprinters, y tal vez algún corredor de la general que le convengan más estos puertos, pues lo podrá intentar y buscar sacar diferencias desde el primer día. La segunda etapa es una etapa, esta sí, claramente para velocistas, prácticamente que la única etapa en la que se supone que no se harían daño los de la general. Es una etapa totalmente plana, perfecta para los velocistas, en la que no deberían pasar cosas en la general. Tenemos esta tercera etapa, la crono por equipos, una etapa muy importante de la crono por equipos de 23.5 kilómetros, que bueno, va a ser muy importante. Ya vamos a ver cuáles son los equipos que tienen que andarían mejor en esta crono por equipos, quién tiene un mejor bloque para esta etapa, que va a ser muy importante, ya que por los puertos que tenemos en esta París-Niza no es tan fácil sacar diferencias en el resto de las etapas, aunque todas son de montaña, pero ya vamos a ver cómo son. En la cuarta etapa tenemos otra etapa de montaña, un final en alto en un puerto de 8 kilómetros al 4.5%, con esos últimos 2 kilómetros al 10%, en el que bueno,
Es un puerto que no es totalmente, siempre está subiendo, tiene muchos descansos. Vamos a ver cómo queda la general después de esta etapa. Y ya, de aquí en adelante, todas las etapas son así. Etapas para la general que no son tan duras, pero que por lo que no van a haber grandes diferencias. La quinta etapa, otra vez, muchas cotas cortas, no tan duras. Empezamos 3.9 kilómetros al 6.8%, después 2,2 al 10.5, 3,2 al 7.5 y terminamos con 4.6 al 3%. Son cotas duras, no muy largas, en las que no se pueden hacer muchas diferencias entre los de la general y los ciclistas un poco más explosivos, no tan escaladores puros, serán los que van a brillar en esta clase de etapas. Lo mismo la etapa 6 con ese último puerto de la Côte de Saignon de 7,8 de 4.1 kilómetros al 5%, que lo coronamos a 5 de meta. Otra vez más de lo mismo, cotas cortas, duras, pero en las que no se puede hacer una diferencia muy grande en la general. La única etapa así con un puerto largo y duro sería esta etapa 7, la etapa con llegada en Aurón de 7.4 kilómetros al 7%, pero si vemos estamos subiendo casi desde la mitad de la etapa, todo el día subiendo. Es el puerto más duro en el que se deberían haber las diferencias más grandes y en el que se debería más que todo sentenciar la general, ya que la octava etapa es la etapa de Niza bueno, es una etapa corta, digamos. Tenemos el Col del Aporte de 6,9%, de 6,9 kilómetros al 7%, que coronamos a 80 de meta. Después otros puertos de 6,7 al 6,4 y este último, el Côte de Lingadour, de 3.3 kilómetros al 8%, que coronamos a 20 de meta. Vamos a ver, todo el que quiere intentarlo, buscar mejorar alguna posición en la general, pues tendrá que intentarlo en esta última etapa. Y bueno, seguimos ahora analizando los bloques que tenemos para esta carrera, los corredores que estarán participando, empezando con el Visma, con el gran favorito, que hace su debut en la temporada, que bueno, debió debutar en el UAE Tour, pero por una enfermedad que tenía, una gripa, más una caída que había tenido, no muy dura, pero prefirieron no arriesgarse y posponer el debut de Jonas Vingegaard, que vino pues con un muy buen bloque, sobre todo para esa crono por equipos, con Eduardo Afrine, Bruno Armirail y Víctor Campenaerts, tres corredores que lo hacen muy bien en crono, y para la montaña Wilco Kelderman y Davide Pinganzoli. El gran bloque del Visma, que deberían sacar toda la ventaja que puedan en esa crono por equipos. Tenemos al Red Bull Bora con Daniel Felipe Martínez y Alexander Blasov. El Ineos, un equipo con un bloque muy interesante, con Oscar Oli, con Carlos Rodríguez, con Kevin Baukela, un gran bloque para la montaña, y además un Joshua Tarling para las etapas, para la crono por equipos. Otro equipo que lo puede hacer muy bien en la general. El UAE, que tras la baja de Joao Almeida viene sin un líder claro. Tal vez Brandon McNulty lo pueda hacer bien, pero no creo que le alcance como para perder. Tal vez por el top 10 sí, pero por el top 5, por el podio, lo veo muy complicado. Lil Tre con Juan Ayuso, otro de los favoritos, y un gran equipo además para la crono, con Matías Bachek, Jakob Soderbeest. Tenemos Soren Kran Andersen también. En el Bahrein, Lenny Martínez, Grupama David Gudú, Movistar tampoco sin un líder claro, tal vez Iván Romeo, Pablo Castrillo, Saudal con Palinta Paintre, NSN con Vinian Girmay para la etapa para velocistas. Y bueno, el Astana con Harold Tejada. Y bueno, esos serían así los hombres importantes que tendremos en esta París-Niza, en la que ahora vamos a analizar mis 5 favoritos. Pero antes de decir los míos, me gustaría que me dejaras los tuyos en los comentarios. Y bueno, mi quinto favorito sería Lenny Martínez, el francés del Bahrein Victorious, que bueno, al no haber una crono individual, pues el tiempo que pueda perder en esa crono por equipos es mucho menor. Y bueno, es un gran corredor que el año pasado ganó una etapa de la París-Niza, una etapa de esas muy duras,
tipo muy explosivas, que son las que más que todo predominan en esta edición de la París-Niza, por lo que lo puede hacer muy bien en esta clase de etapas y hacer una muy buena posición en la clasificación general. Recordemos que esta temporada ya fue tercero en la Fun Trump Classic, tercero en la Fun Ardèche Classic y quinto en el Tour de los Alpes Marítimos. Mi cuarto favorito sería Harold Tejada, el colombiano de la Astana, un corredor muy interesante que viene a ser cuarto en el pasado UAE Tour, mostrando muy buenas sensaciones y bueno, dejando claro que este año están dando mucho en montaña. En las dos etapas de montaña pues lo fue muy bien, al final quedó cuarto de la general y bueno, esta París-Niza también, la crono por equipo sería donde perdería más tiempo. Su equipo no es el mejor para la crono, pero las etapas así, también con explosivas, también le favorecen bastante al colombiano. Además en las etapas con puertos largos, lo mismo. Es un gran favorito el colombiano en esta clase de etapas. Tenemos en la tercera posición no solo a un corredor, sino como tal a todo el bloque, pero el corredor que debería hacerlo sería Oscar Only, por parte del Ineos Grenadiers, aunque también traen a Carlos Rodríguez y a Kevin Bokela, pero Oscar Only sería su principal base, ya que viene a ser cuarto en la general de la Volta al Algarve y bueno, es un equipo que bueno, trae muchos líderes a esta carrera: Carlos Rodríguez, Kevin Bokela y Oscar Only. Podemos ver que ya lo está repitiendo en varias ocasiones. Si recordamos en la pasada Vuelta al Algarve, pues llevaron a la misma carrera a Oscar Only, a Kevin Bokela y a Tim Aresma, mientras que al UAE Tour, que iban en simultáneo, pues no llevaron a ningún líder importante. Entonces, bueno, creo que es algo que están buscando, enfocarse en objetivos muy específicos. Y digamos, ahorita es París-Niza, pero en simultánea van a tener a la Tirreno Adriático. Esta vez sí va un líder como Egan Bernal, pero pues se enfocan mucho en sus objetivos específicos, en este caso la París-Niza. Y bueno, Oscar Only con un gran bloque, es un gran corredor en montaña. En la crono por equipos lo pueden hacer muy bien, entonces claramente es otro gran favorito. Y mi segundo favorito, Juan Ayuso, que viene de ganar la Volta al Algarve y llevarse la última etapa. Juan Ayuso, que tendrá como máximo rival a Jonas Vingegaard, como todos sabemos, pero al no tener etapas con puertos muy largos y no haber, digamos que una crono individual en la que pueda perder tanto tiempo, pues creería que Juan Ayuso, que sí, sigue siendo el segundo favorito, pero puede estar muy cerca de Jonas Vingegaard. Puede en algún momento ponerle en aprietos en todas estas etapas un poco más explosivas, sin puertos tan largos y más que todo duros. Pues es aquí donde Juan Ayuso puede sacar una gran ventaja sobre Jonas Vingegaard, que bueno, es claramente el máximo favorito y se tendrá que aprovechar más que todo de la crono por equipos, ya que tiene el mejor bloque para esa etapa, y es donde debería sacar toda la ventaja que pueda, ya que en el resto de etapas tan explosivas, tan de sube y baja, pues debería tener a Juan Ayuso muy cerca. Juan Ayuso, que siempre lo hace bien en carreras de una semana. Y otra etapa muy importante va a ser la llegada en alto larga, esa de Aurón, en donde Jonas Vingegaard, esa sería otra etapa en la que debería poner en aprietos a Juan Ayuso, pero de que de todas maneras ya en la pasada Volta al Algarve, ante rivales muy buenos como Paul Seixas, como Joao Almeida, como Florian Lipovich, pues se impuso con una clara superioridad. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a tener en esta París-Niza, que vamos ya a tener mañana. Y mañana obviamente vamos a estar analizando lo que pasa en esa primera etapa y además haciendo la previa de la Tirreno Adriático, que empieza el próximo lunes. Así que bueno, eso es todo por hoy y no olviden suscribirse y darle like a este video. Y si quieren y me quieren ayudar mucho más, pues los invito a que se hagan miembros del canal, en donde van a poder acceder a beneficios exclusivos que no se van a querer perder. Así que bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en la meta. Chao.